Cordial saludo para todos. Soy la doctora Natalie Méndez, directora médica de Hacking de Francia. Les pido excusas por este retraso en el inicio de la capacitación. Bueno, fueron fallitas técnicas. Espero que tengamos muy buen audio en la medida de sus posibilidades. Le pido a la mayoría que nos confirmen que tienen muy buen retorno. Hoy hablando de un tema fantástico, me encanta hablar de las mamitas. Todo este mes de mayo estamos en celebración a este personaje tan importante, tan trascendente en nuestras vidas. Yo a esta conferencia le puse todo el empeño, quise estudiar mucho a nivel científico, hice muchas revisiones. Tengo una filosofía de vida, más bien varias filosofías de vida, pero una a nivel profesional, una filosofía profesional, es que siempre que tengo enfrente a un paciente, veo en ese paciente o mi mamá, o mis hijos, mi esposo, siempre tengo consideraciones adicionales, valores agregados para mis pacientes, y por eso fue que me conmovió un poco este tema de las mamás, porque definitivamente si uno tiene que tener responsabilidad es con ese personaje, con su mamá o con la mamá del paciente o con esa paciente que ya es mamá. En fin, es una responsabilidad adicional que me obliga a tener mucha más cautela en todos los posibles criterios terapéuticos que quiero proponerle la noche de hoy con Hacking de Francia. Vamos a estudiar un poco a nivel científico. Fueron muchos los estudios, más de 120 estudios que encontré en las revisiones de las diferentes patologías asociadas a las damitas, tanto las que ya son mamás, tal vez probablemente joven, los 20 años, pero me enfoqué más a la mamita de 50, 55 años, en donde ya se suman riesgos importantes para su salud. Empecemos hablando de qué particularidad existe entre, digamos, el riesgo de ciertas enfermedades en las damitas y otras en el tema de los caballeros, o sea, cuál es el factor diferencial. Bueno, por acá me están confirmando, muy bien. Muy bien, bueno, por acá me están escribiendo una pregunta tempranera, me dice el señor Jaime Mejía, ¿cómo desintoxicarnos tanto de medicamentos químicos? Porque siempre tienen el EPS recetar medicamentos químicos. Bueno, muy bien, entonces la mayoría, Jaime, antes de iniciar, de efectos tóxicos residuales se suceden a nivel renal o a nivel hepático. Por eso tenemos dos esquemas de desintoxicación que pueden hacerse de manera periódica, si el paciente tiene que consumir constantemente el medicamento químico, o se puede hacer un solo esquema si fue un tratamiento antibiótico, un tratamiento analgésico, relajación muscular, bueno, esto que son tratamientos a corto plazo, pero que también generan sus efectos tóxicos residuales. Dos esquemas, el desintoxaquín, que incluye un esquema de drenaje digestivo, renal y hepático, vienen goticas, esencias florales para mezclar en 1 litro de agua 30 gotas de cada una de las opciones terapéuticas para consumir durante el día. Y el cardomarín, que sería la opción para drenaje hepático. Siempre activar el sistema linfático hepático es una muy buena estrategia de desintoxicación. Cardomarín, una cápsula a las 2 de la tarde durante 30 días. Jugos terapéuticos, todos los verdes, puede ser piña, apio, perejil, estrategia que es extraordinaria para hacer drenaje hepático y renal. Continuamos entonces hablando de mamitas saludables por siempre. Y el factor diferencial más importante entre el varón y las damas, y es la influencia estrogénica. Importantísimo entender que los estrógenos juegan un papel muy importante en las damas en todo su desarrollo, pero sobre todo influye en el momento en que la damita menstrua, en ese momento la mujer empieza a ser influenciada casi en todo su organismo por las hormonas femeninas. En el cerebro juega roles de bastante trascendencia. Vamos a tener una diapositiva especial para el funcionamiento estrogénico sobre el sistema nervioso. En los huesos ayuda a toda la dinámica mineral, tanto en la absorción de fósforo, en la absorción de magnesio, de manganeso y de calcio, pero también en el hueso los estrógenos juegan un papel fundamental en la conservación de la matriz ósea. Eso se nos olvidó a los médicos, explicarles a los pacientes que los huesos no son solo calcio, sino que tienen un tamiz, es como una base proteica que fundamentalmente es colágeno que mantiene la firmeza y la dureza de los huesos. En las mamas, por supuesto, los estrógenos estimulan su desarrollo y mantienen condicionado una base de estímulo para la producción láctea. En el corazón y en el hígado mantienen limpia las arterias, fuerte el músculo cardíaco, disminuye la posibilidad de depósito calórico anormal en el hígado. Bueno, en el ovario, por supuesto, es la glándula que produce los estrógenos, progesterona, parte de la testosterona masculina, femenina, y
y pues de alguna forma mantiene viable la fertilidad. En el útero permite la gestación, permite el ciclo de la menstruación. En la vagina, sobre todo en esta zona íntima, en la región vulvovaginal en la dama, los estrógenos juegan un papel fundamental en el mantenimiento de pH, en la elasticidad, en la turgencia, en todas las características físicas que le dan la posibilidad de replicación o de reproducción a las damitas. Bueno, muy bien. Vamos a responder otra inquietud, dice la señora Ana Milena. Se me manchó la cara en el embarazo, ¿cómo puede ayudar mi niña? Ya tiene 1 año. Muy bien. Entonces, Ana Milena, el primer paso para la despigmentación es hacer un drenaje hepático. Efectivamente, la carga de cobre y de otros intermediarios enzimáticos influyen dentro de la pigmentación durante el embarazo y que muchas veces esta continúe durante largo tiempo, pueden ser 2 hasta 5 años. El primer esquema que sugeriría Ana sugeriría el cardomarín, una cápsula a las 2 de la tarde. Este sería un esquema de drenaje inicial y tener una línea, siempre una línea biológica, una línea de fitocosmética que pueda dar apoyo en filtro solar, nutritiva y despigmentantes. Vamos ahora a hablar específicamente de qué es lo que pasa en el cerebro de las mamitas, qué pasa en el cerebro femenino, por qué es que nos comportamos, pensamos de una manera diferente al varón. Esto es lo que conocemos como neuromodulación. Todo lo que podemos hacer desde la parte comportamental, de la parte psicodinámica y también de suplementación enfocada a la nutrición cerebral. Entendamos primero qué hacen los estrógenos en el cerebro. Son 5 roles fundamentales, lo que hace, digamos, el papel que juegan los estrógenos, hormonas femeninas en el cerebro de las damitas. Primero, el estrógeno mantiene una dinámica energética continua, mantiene la síntesis proteica entre las neuronas y con esto previene la atrofia o muerte celular programada a nivel neuronal. Los estrógenos mejoran el flujo sanguíneo, mejoran la oxigenación y los potenciales de antioxidación. Por eso el estrógeno mantiene en una dinámica mucho mayor ciertas zonas del cerebro. Y es por esto que no es un mito, sino una realidad que las damas podemos ejecutar diferentes funciones al mismo tiempo, porque los estrógenos al incrementar el flujo sanguíneo en ciertas áreas mantiene un potencial de dinámica neuronal mucho mayor. Actúa también los estrógenos como factores de crecimiento inductores de la replicación neuronal. De una forma compensatoria durante el desarrollo tenemos una base de síntesis de neuronas, pero después de esa etapa de la menarquia, donde inician los ciclos menstruales, se acelera el ciclo de replicación endocrina, el soporte celular neuronal, y esto también lo hacen los estrógenos. Revertir el daño del glutamato. Este es un concepto un poco más complicado, pero quiero que lo entiendan de la siguiente manera. El glutamato es un intermediario enzimático que le ayuda a muchas funciones al cerebro. Y en el caso de las damitas, pues digamos que los estrógenos, cuando este glutamato tiende a acumularse y a generar problemas en el cerebro, los estrógenos disminuyen el depósito de glutamato o la intermediación enzimática del glutamato. Cuando el estrógeno es bajo, como en el caso de la menopausia, como es el caso ya sea de una situación quirúrgica que llevó a la pérdida de los ovarios y a esto a la condición hormonal anormal posterior a la cirugía, pues se genera una sobrecarga de glutamato y esto va generando en las neuronas unas enfermedades de depósito, alteraciones enzimáticas que pueden llevar a enfermedades crónico-degenerativas. Por último, los estrógenos estimulan el sistema colinérgico. ¿Qué es el sistema colinérgico? Es el sistema mediado por la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la inteligencia. Cuando hay mucho estrógeno, hay mucha acetilcolina, entonces hay mayor dinámica intelectual, memoria, concentración, juicio, rondas de aprendizaje mucho más rápidas, ciclos de barrido encefálico mucho más rápido, sucede en la mujer. En la menopausia o en situaciones en donde se priva la síntesis de estrógeno, disminuye la síntesis de acetilcolina y por eso actualmente tenemos mucho más situaciones de demencia senil y Alzheimer en las damas que en los varones. Así se comportan los estrógenos en el cerebro y de esta manera es que nosotros podemos pensar en cómo ayudar a la damita en la etapa del climaterio, cómo suplementar intermediarios muy parecidos al estrógeno que ayuden a prevenir la atrofia neuronal, que mejoren el flujo sanguíneo, que activen factores de crecimiento, que activen el sistema colinérgico y con esto se mantenga una calidad, una función cognitiva optimizada en las damitas.
Este es un estudio. Yo logré, este está en inglés, pero ustedes ya lo pueden traducir, es muy sencillo, yo les he enseñado, ustedes pueden buscar sistema nervioso femenino y hormonas, o yo lo busco como estrógenos y sistema nervioso, entonces ustedes van a pubmed.gov, recuerden que esa es la página www.pubmed.gov, ahí les va a salir el acceso a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y ustedes aquí en esta barra de búsqueda avanzada ingresan estrógeno y sistema nervioso. Aquí van a salir cientos, salen unas referencias, más o menos son 12 referencias, y estas 12 referencias llevan a 20 buscadores diferentes. Entonces aquí pueden ingresar. Me gustó mucho este artículo del 2010, que todavía está en curso, que habla sobre las acciones neuroprotectoras de moduladores del receptor de estrógeno. Esto es una ponencia muy interesante, tiene que ver que no solo las hormonas endógenas, las que sintetiza la damita, son las responsables de conservar la función neuronal. Toda sustancia de la naturaleza similar al estrógeno o con características similares a estas hormonas femeninas pueden inducir una respuesta positiva en el sistema nervioso. Tengan en cuenta este argumento dentro de este estudio que dice: la disminución de los niveles de hormonas sexuales con el envejecimiento puede tener un impacto negativo en la función cerebral. Y yo lo veíamos en la diapositiva anterior, tiene que ver con neuroquímica, tiene que ver con flujo sanguíneo, tiene que ver con enzimas tóxicas. Si nosotros logramos mantener una síntesis base de estrógeno o estimular ese receptor, podemos generar un efecto de medicina preventiva, un efecto de estimulación sostenida en el metabolismo estrogénico, y con esto mejorar la condición y la calidad de vida de las pacientes. Revisemos por acá otro estudio que es muy interesante. Esta fotico es reflexiva, esta fotico me sirvió mucho para entender que efectivamente la dinámica en las mujeres es global. Nosotros tenemos no solo una dinámica constante a nivel de conciencia en la corteza prefrontal, sino que existe toda una dinámica de barrido. De hecho, el doctor Ginás en la NASA, que habla del núcleo caudado, que es el núcleo que por aquí en la base del encéfalo hace como un escáner permanente de las funciones cerebrales, pues gracias a la dinámica neuroquímica femenina se puede hacer esto hasta edades bastante avanzadas. Pero resulta que en estas épocas en donde hay tabaco, licor, medicamentos, contaminación, metales pesados, a pesar de que la dinámica femenina es mucho más acelerada por la carencia de estrógenos, pueden aparecer enfermedades degenerativas mucho más temprano de lo esperado. Nos pregunta el señor Carlos Manrique: doctora, ¿el exceso de insulina influye de alguna manera en la producción de estrógenos? Es correcto. Toda alteración de tipo endocrino, y sobre todo con la insulina, que es un elemento muy parecido a un factor de crecimiento, puede generarse modificaciones no solo en la respuesta estrogénica en ciertos órganos, sino también en la síntesis de estrógeno. Es por esto que vamos a ver más adelante en riesgo cardiovascular femenino cómo las pacientes con diabetes tienen mayor tendencia a procesos neurodegenerativos. Nos pregunta María Cristina Vargas: doctora, ¿cómo podemos prevenir la parte de pérdida de memoria? Muy bien, a eso vamos, María Cristina. Ya vamos a encontrar el argumento científico de una posible o un posible efecto preventivo en 3 patologías: el Parkinson, la demencia senil y la depresión. Estas son las 3 enfermedades neurodegenerativas de mayor prevalencia en el género femenino, sobre todo en damas mayores de 50 años, en donde existe una degeneración en una estructura del encéfalo que es el mesencéfalo, se disminuye la producción de dopamina y esta dopamina deja de responder por la regulación en la motricidad fina. En el caso del Alzheimer, por sobrecarga del glutamato, que lo veíamos en la diapositiva inicial, se genera una destrucción masiva de neuronas y se pierde capacidad cognitiva. Y en el tema de la depresión encontramos que hay una deficiencia significativa en la producción de sistema nervioso, tanto de serotonina como de dopamina. Estas 3 condiciones son perfectamente prevenibles si pensamos en ellas antes de que aparezcan los primeros síntomas, si pensamos en ellas desde la perspectiva nutricional y no como patologías complejas de difícil tratamiento y que solo tiene que ver con los adultos mayores. Por favor, es el primer mito que quiero quitar esta noche, de que solo el Alzheimer, el Parkinson, la depresión son de adultos mayores. No. Actualmente tenemos 2 condiciones de riesgo. Primero,
que la menopausia ya no llega a los 50, que puede llegar a los 40 o a los 35. Tenemos una segunda condición de riesgo y es que estamos expuestos a muchos factores potencialmente nocivos en la parte neuronal. Ya lo decía, la mala alimentación, el tabaco, el alcohol, la contaminación, los metales pesados también generan una sobrecarga tóxica a nivel neuronal que disminuye su potencial de intercambio neuroquímico. Entonces todo esto es asociado precisamente a un mal funcionamiento, tanto estrogénico como del sistema nervioso. Nos pregunta Carmen Cecilia, me hice la ecografía y el resultado es miomatosis uterina, útero hipertrófico, yo tengo 44 años, ¿qué me recomienda? Bueno, Carmen, hay dos situaciones. Si estos miomas están generando hemorragias, dolor pélvico severo, obstrucción del colon o de la vejiga, esos miomas son quirúrgicos. Si estos miomas no generan ni dolor pélvico, ni hemorragias, ni ningún síntoma, tú puedes hacer una observación cada 6 meses a través de ecografía de cómo van esos miomas, si están creciendo o se van reduciendo de tamaño, porque es probable que después de los 45, 50 años que empiezan a caer los estrógenos, esta baja de estrógenos reduce el tamaño de los miomas. Entonces puede ser un evento positivo, entonces ideal hacer un seguimiento a no ser que hayan síntomas complejos asociados. ¿El Alzheimer es reversible? Bueno, Walter, esta es una pregunta muy interesante. Yo diría más bien es prevenible. Podemos trabajar en esquemas de salud preventiva. Cuando ya el Alzheimer se establece, y más el Alzheimer que es una patología complejísima, porque dentro de las neuronas se hacen unas placas proteicas que se llaman las placas de amiloide, destruyen las neuronas, es muy difícil. Hay que empezar a mirar qué tan avanzado está para poder trabajar en áreas del cerebro potencialmente rescatables. Marcela Rosso nos dice, hola, buenas noches, quisiera saber qué consecuencias puede traer a una mujer el consumo de ácido valproico por más de 6 meses. Bueno, el ácido valproico ha sido un recurso anticonvulsivante desde hace muchos años, se utiliza para las convulsiones, pero actualmente lo están utilizando en la migraña. Entonces, pacientes que no convulsionan, pero que se lo mandaron para la migraña, toman 3, 6 meses de este tratamiento. Yo lo que digo más que consecuencias es más bien trabajemos en nutrición cerebral. No pensemos en qué consecuencias, generalmente las consecuencias son agudas, agotamiento, falta de memoria, falta de concentración, una sensación permanente de que la cabeza no está en el cuerpo, pero pues después de haberlo suspendido podemos empezar nutrición cerebral y Marcela da muchísimos resultados en los pacientes que lo han consumido. Nos pregunta Nancy Cardona, cuando hay hipotiroidismo se puede adelantar todos estos problemas. El hipotiroidismo es un condicionante de muchas patologías, es cierto, Nancy, hay que mantenerlo muy bien controlado y mantener evaluado a través de paraclínicos los diferentes órganos que están potencialmente en riesgo. Y no necesariamente se condiciona a muchas patologías, pero sí tenemos que estar observando y evaluando los diferentes órganos, dado que la glándula tiroides es fundamental para el metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo. Carlos Manrique nos pregunta, doctora, el día de hoy atendí a una paciente, el doctor Carlos Manrique es el doctor Carlos Manrique, atendí a una paciente de 13 años con problemas de crecimiento y la paciente está diagnosticada con hipotiroidismo, no ha menstruado. ¿Qué protocolo podría utilizar para ayudar a esta paciente? Muy bien, doctor Carlos. Entonces, primero que siga con su tratamiento, supongo que ella está con levotiroxina sódica o alguna de las marcas, Eutirox, Introy, en fin, hay que darle continuidad. Lo que tenemos que regular en una primera fase es la función de tiroides, entonces vamos a iniciar el glandutiroxin, que es una esencia floral de última generación enfocada a la nutrición de tiroides y se le va a dar precisamente concomitante o al mismo tiempo con el tratamiento de base. Glandutiroxin a esta nenita de 13 años, vamos a aplicarle 2 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida y hacemos seguimiento, doctor Carlos, cada 6 semanas de TSH y T4 libre. Cuando ya la chiquitica empiece tal vez a hacer las manifestaciones de maduración endocrina, de respuesta ovárica, hacemos una ecografía pélvica transabdominal, porque asumo que esta nena todavía está muy chiquita para actividad sexual, entonces se hace la ecografía transabdominal para evaluar una posible poliquistosis ovárica que está asociada con hipotiroidismo. Bueno, nos pregunta Edith Rivera de Rodríguez, buenas noches, quisiera saber si el Parkinson se puede presentar pérdida considerable de peso en poco tiempo.
pues no se asocia, digamos, en las etapas iniciales no, de hecho el paciente con Parkinson vive muy bien, o sea, tiene una muy buena calidad de vida, es una enfermedad neurodegenerativa que si se atiende muy temprano, pues casi puede vivir sin que se note en un gran porcentaje de sus funciones, entonces no, el bajo peso hay que empezar, Edith, a buscar otro tipo de condiciones, o sea, ¿qué es lo que pasa con el bajo peso? O no está comiendo el paciente, o tiene el paciente una gastritis, o una situación intestinal que lo puede estar condicionando al bajo peso. Entonces no están vinculados necesariamente Parkinson y bajo peso. Continuamos entonces hablando de qué hacer en estas tres condiciones. ¿Cómo jugamos un rol positivo en la dinámica neuroquímica? ¿Cómo mantenemos activos estos receptores estrogénicos? Y la primera propuesta es disminuir la carga de radicales libres, que son los principales tóxicos, resultado de la contaminación, del tabaco, del alcohol, de los metales pesados, de la mala alimentación. Todo esto está vinculado con una sobrecarga de radicales libres. Y posterior a esa disminución de radicales libres, vamos a darle comida al cerebro. Esas son nuestras propuestas la noche de hoy, mantener una actividad y una dinámica constante. ¿Qué nos propone el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos? Nos dice, mire, usted puede jugar en temas antiinflamatorio y neuroprotección con flavonoides. Este es el título que recibe precisamente el estudio que presenta el Instituto Nacional de los Estados Unidos para diciembre del 2010, y nos dice, estos son los antioxidantes aprobados tipo flavonoides para proteger el cerebro. Entonces habla de la luteína, que es uno de los más importantes, la pigenina, que hace poco fue de los más importantes en el estudio de esquemas antiinflamatorios para inflamación crónica persistente en lupus y artritis reumatoidea. Está el resveratrol, el blueberry, que juega un papel muy importante en la inhibición de enzimas que literal están dentro de la justificación o de la etiología de desarrollo de demencia senil precoz. Isoflavonas, las isoflavonas sugieren una estandarizada que es la genisteína, y dentro de los antioxidantes que pueden actuar de manera general en hígado, que pueden actuar en diferentes órganos, la silimarina. Entonces estos son los elementos y tipo flavonoides, o más bien los metabolitos activos de las plantas tipo flavonoides con efecto neuroprotector. ¿Y qué proponemos la noche de hoy en Hacking de Francia? Precisamente mantener esa dinámica neuronal, una síntesis neuronal, porque cuando no se logra precisamente esa sostenibilidad de la neurona, pues se muere, y aquí es que aparecen los déficits cognitivos, pero cuando le estamos dando precisamente estos flavonoides, mantenemos una carga de síntesis en una zona neuronal que se llama la microglía, y se le da mucho más soporte nutricional al cerebro. Lo vamos a hacer con dos recursos que proponemos la noche de hoy. Uno es el antioxidante de última generación, que ya muchos de los que nos han acompañado en conferencias virtuales lo conocen, que es el Proxaquin. El Proxaquin, que integra conceptos antioxidantes de frutos rojos, de la granada, del arándano, de la uva, de la fresa, de la frambuesa, de la ciruela, que en altas concentraciones aportan flavonoides, pero también aportan catequinas, cianinas, que disminuyen la carga de radicales libres a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema circulatorio, y mejoran la condición de síntesis neuroquímica cerebral. El Proxaquin para consumir 30 centímetros cúbicos después del desayuno, estos 30 centímetros cúbicos que corresponden a 5.000 niveles ORAC. Los niveles ORAC son la unidad de medida para atrapar radicales libres, esa cantidad de la que nos dice efectivamente estoy haciendo muy bien mi trabajo. Y si lo comparamos con lo que podemos hacer en una rutina alimentaria, un vaso de jugo de mora aporta 100 niveles ORAC, siendo un muy buen antioxidante, pero el Proxaquin en una dosis de 30 centímetros cúbicos es 50 veces más potente. Ahora, ¿qué le vamos a dar al cerebro si queremos prevenir patologías neurodegenerativas, si queremos prevenir síndromes depresivos mayores, Parkinson, Alzheimer?
En el Parkinson sí quiero abrir un paréntesis porque efectivamente en el Parkinson hay un condicionante genético muy fuerte, muy arraigado, y de hecho se observa en las lesiones mesencefálicas que hay una fibrosis literal en el mesencéfalo, y allí es donde se pierde esa dopamina, se atrofian las células que producen dopamina y se puede presentar esta patología tanto de manera precoz como de manera tardía, pero sí podemos darle comida al cerebro. ¿Y qué es el Nutri-Cervokin? Vamos a mirarlo aquí adelante. El Nutri-Cervokin es un concentrado, primero, de polifenoles, que son los antioxidantes de la uva. Tiene 3 fosfolípidos fundamentales que mantienen la actividad colinérgica, que mantienen arriba la acetilcolina, que son la fosfatidilcolina, la fosfatidilinositol y fosfatidilcerina. Estos son los 3 fosfolípidos más importantes que mantienen la dinámica cerebral, que mantienen arriba acetilcolina, serotonina, dopamina, todos los elementos neuroquímicos cerebrales. Tiene además este Nutri-Cervokin, omega 3, omega 6, antioxidantes intermediarios como la L-carnitina, el cromo y la vitamina C, además de un gran aporte de complejo B que estabiliza la función del sistema nervioso. Este es nuestro primer esquema como meganutriente cerebral, el Proxaquin como antioxidante neuroprotector, gracias a su gran cantidad de flavonoides que, como lo decía aquí el Instituto Nacional de los Estados Unidos, necesitamos flavonoides para mantener una supervivencia, para mantener un efecto neuroprotector sostenido. Y el Nutri-Cervokin, que ya es el alimento, lo que come el cerebro come fosfolípidos, el cerebro funciona gracias a antioxidantes, funciona gracias a minerales, ese es el Nutri-Cervokin, y podemos darlo a partir del año de edad. De 1 año a 5 años, una capsulita diluida en jugo en las mañanas, y a partir de los 5 años hasta los 126 años, una cápsula en medio de las 3 comidas. En caso de pacienticos que ya tengan estigmas de, digamos, de demencia senil, de que se le están olvidando las cositas, que ya no solo no sabe dónde deja los objetos, sino para qué sirven los mismos, pues en estos pacientes podemos hacer tratamientos de suplementación especializada de 3 a 6 meses. Bueno, nos pregunta Alexander Ramírez desde los Santanderes, por allá está Alexander en Cúcuta, muy bien, y gracias Alexander por participar. Doctora, ¿a qué se debe el desarrollo de esta enfermedad? ¿Cuál, Alex? ¿El Parkinson? ¿Estás preguntando específicamente por el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa en donde se genera un fenómeno de atrofia de las células del mesencéfalo y estas dejan de producir dopamina. Esa es la causa más importante del Parkinson y puede ser una condición genética o puede ser una condición por alguna sustancia química o algún factor de riesgo intrínseco del paciente. Nos pregunta Elizabeth Porero, me vino el periodo a los 8 años, las mujeres en mi familia por esa edad entran a la adolescencia, me dicen que es posiblemente mi hija presente esta situación y que eso le puede afectar su organismo. ¿Hay algún tratamiento para que ella no tenga esas complicaciones? Bueno, si hay un condicionante genético para maduración ovárica precoz, o sea, menstruar antes de los 10 años, pues es probable, sí. Retrasarlo es muy difícil, Elizabeth, no podemos apostarle a eso. Más bien yo le apostaría a sostener un esquema de nutrición ovárica periódica, por lo menos una vez al año durante 3 años. En esta chiquitina lo que hacemos es darle comida al ovario para que ella mantenga un equilibrio de dicha glándula. Importante también tener en cuenta, Elizabeth, que el tiempo de vida reproductiva son en promedio 35 años. Y entonces a estos 8 años le sumamos 35, es posible que a eso de los 43 años empiece a cambiar también el tema ovárico, empieza a disminuirse la producción de estrógeno y progesteronas y sus consecuencias. Entonces aquí, tanto las damitas como menstruan de manera precoz, o sea, antes de los 10 años, como a las que han operado en la parte pélvica, sobre todo útero y ovarios, deben estar muy atentas a la suplementación especializada. Nos pregunta la señora Carmenza Cárdenas, mi abuelita, una abuelita que está sufriendo de Parkinson y demencia se ha vuelto muy agresiva y se hace daño, está muy inquieta, ¿qué se puede hacer? Como nutrientes, Carmenza, los 2 que ya hemos mencionado, el Proxaquin y el Nutri-Cervokin serían extraordinarios, pero también le podemos dar a la abuelita el rescate, es una esencia floral de readaptación emocional que le va a ayudar muchísimo en este, digamos, es un nuevo proceso, porque ella está viviendo una situación complicada en donde tiene que readaptarse familiar y socialmente, entonces hay que entender un poco la damita y ahí
sería el esquema completo: el Proxaquin una copa después del desayuno, Nutricervoquin una cápsula en medio de las comidas y el rescate 4 PAF, 4 disparitos debajo de la lengua cada 6 horas. María Cristina nos pregunta, doctora, ¿cuánto tiempo preventivo? Bueno, María Cristina, yo sugiero, para nutrición cerebral, se les hace un esquema a los pacientes, Proxaquin, Nutricervoquin, durante 3 meses, puede ser una vez al año, de acuerdo a la edad. Si son mayores de 65 años, se les hace un esquema durante 3 meses, 2 veces al año. La señora Nancy nos pregunta, doctora, buena noche, ¿qué le puede recomendar a una bebé de 17 meses con anemia? Bueno, aquí la chiquita hay que empezar primero a mirar cuál es la causa, qué es lo que pasa, qué es lo que le ha llevado a una anemia, si es una anemia nutricional, si no se están absorbiendo bien los nutrientes, si es deficiencia de hierro, si no lo está produciendo o si no tiene depósitos de hierro. Primero, Nancy, para hacer cualquier tipo de sugerencia, sí preferiría conocer la causa de la anemia. Carmen Cecilia nos pregunta, ¿cuando hay mioma se puede tomar Quismioquin y Proxaquin? Estrategia excelente, lo vamos a hablar más adelante, Carmen Cecilia. Esa es nuestra estrategia tanto para las hemorragias uterinas disfuncionales, para los sangrados abundantes, para el dolor pélvico crónico y también para los miomas. Se recomienda el tratamiento para estudiantes como alimento cerebral, ese sería también un meganutriente cerebral, María Cristina, el Proxaquin, una copa después del desayuno, el Nutricervoquin una cápsula 3 veces al día, para estudiantes, para el que trabaja y estudia, para el que tiene una sobrecarga laboral, también para el tema de, bueno, no sé, a veces tienen conflictos emocionales y eso genera fatiga crónica, también es un excelente esquema. Bueno, Alex nos dice que la patología de Alzheimer. La patología de Alzheimer, Alex, es una patología condicionada genéticamente en la mayoría de los casos, en donde el paciente sintetiza de manera normal una proteína que se conoce como proteína amiloide. Esta proteína se deposita en las neuronas y las destruye. Desacondiciona su función energética basal y las destruye, y por la destrucción masiva de estas neuronas es que se presenta la demencia. Es un condicionante en donde ya lo estamos viendo a veces en pacientes que no tienen antecedentes, ni el papá, ni la mamá, ni nadie sufrió de esta situación y empieza a sufrirlo. Y uno observa qué pasa con el paciente, generalmente es hipertenso, tiene diabetes o tiene otras condiciones que pueden predisponerlo al desarrollo de estas placas de amiloide. El caso es que la nutrición cerebral sigue siendo, Alex, la mejor estrategia de medicina preventiva. Nos pregunta Berta, doctora, buenas noches, tengo una paciente de 35 años, puede hacer Alzheimer a temprana edad. Bueno, no. Una cosa son los olvidos, Berta, otra cosa es el Alzheimer. Si ya son reiterativos, si se le quedaron las gafas, se le olvidan las gafas, pero también se le olvida que usaba gafas, preocúpese y sí hay que hacerla ver por un neuropsicólogo. Es muy raro a esta edad, a los 35 años es rarísimo, pero si ella ya tiene sospechas, importante hacer una valoración integral por un neuropsicólogo que haga los estándares de cociente intelectual, y esto le va a ayudar mucho a la paciente. Igual, Berta, podemos hacer el esquema de manera preventiva. Elizabeth nos pregunta, doctora, ¿qué producto recomienda para alimentar los ovarios? Quismioquin va a ser el protagonista de la noche de hoy, vamos a desarrollarlo más adelante para que estés muy atenta, Elizabeth. Nos pregunta Walter Moreno, doctora, a mi abuela le formularon parche transdérmico redivastigmina, sí, este es el que se está utilizando, ¿se le puede complementar con el Proxaquin y Nutricervoquin? Claro que sí, lo puede utilizar, le va a ayudar muchísimo. A ver, este tipo de medicamentos intermediarios, además de la síntesis de acetilcolina, del sostenimiento más bien de la neuroquímica cerebral, mantiene la calidad de vida de los pacientes. Nosotros vamos a mantener más una calidad funcional a nivel neuronal, Walter, y esto le va a ayudar muchísimo a tu abuelita. Berta nos pregunta, doctora, una persona de la tercera edad, ¿podemos darles una cucharada de tranquiloquín para mejorar esos episodios de intranquilidad? Yo diría, Berta, más oportuno en el adulto mayor sería el esquema Neutral-Neuraquin, que viene con ansiojón, rescate y sogmiaquin. Ese esquema es extraordinario para el adulto mayor. El ansiojón, 4 disparitos debajo de la lengua, 8 de la mañana, 12 del mediodía. El rescate, 4 disparitos, 2 de la tarde, 5 de la tarde. Y el sogmiaquin, porque en la noche yo sé que también hay mucha intranquilidad, 4 disparitos, 7:30 de la noche, 9 de la noche. Nos pregunta el doctor Carlos Manrique, doctor, el Proxaquin sería genial como desintoxicante de aluminio para la población campesina que por muchos años y generaciones han cocinado con baterías de aluminio, y en la población campesina que se presentan altos índices de Alzheimer. Extraordinario, sí, yo diría que además de ser un
antirradical libre es un verdadero quelante. Se puede utilizar también para disminuir la circulación de metales pesados en el organismo. Muy bien, doctor Carlos, gracias por su aporte. La señora Lorena Páez nos dice, yo tengo una duda, en estos días llegó un cliente y necesitaba un producto para la esposa, para los quistes, le ofrecí el Quismioquin, pero leyó la tabla nutricional y dijo que el doctor no la dejaba consumir nada de soya. Ahí no supe cómo manejar la situación. Muy bien, mire, aquí esto entra un problema gravísimo y es el desconocimiento de los médicos. Los médicos se llenaron de muchos, y no me incluyo, por supuesto que no, los médicos que desconocen más bien de terapias integrativas. Y es que se llenaron de un miedo terrible del tema de la soya y que era cancerígena, que lo transgénico. No, miren, siempre que ustedes le muestren un suplemento al paciente, y más este que tiene especificado el Quismioquin, que tiene las isoflavonas de la soya, que son antioxidantes extraídos de la soya, que son flavonoides extraídos de la soya estandarizados, que viene la genisteína, la daitzeína y la glicitina, eso ya no es soya, ¿sí? Eso ya son flavonoides extraídos de esta leguminosa. Ahí debemos darle tranquilidad al paciente, porque es que, qué pena, pero muchos médicos se anticipan, no, es que eso es malo, es que eso es transgénico, es que eso da cáncer, pero ni siquiera saben de las últimas tecnologías que aíslan los antioxidantes y pueden beneficiar muchísimo a estos pacientes. Entonces, tu argumento, Lorena, es que es un mega nutriente con estandarización de metabolitos antioxidantes que regulan la glándula ovárica y está indicado precisamente en los quistes y otros trastornos pélvicos. Sigamos entonces con el segundo tema. Espero que la neuroprotección haya quedado clara. Proxaquin, Nutricervoquin, los meganutrientes para el cerebro, y en el caso del adulto mayor, esa inquietud sí me parece muy importante resaltarla, sobre todo en el adulto que ya tiene demencia senil o Alzheimer y que ya se le está complicando con agresividad, con irritabilidad, con, bueno, pobre autocuidado, que agrede a sus familiares. Aquí está el kit de la felicidad, que es el kit Neutra Neuraquin, Ansiohon Essence, con el rescate y el Somniaquin. Voy a responder estas dos últimas inquietudes. Elizabeth nos dice, una paciente tomó el Desintoxaquin, ella dice que no sintió ninguna reacción. Pregunta, ¿cuáles podrían ser los cambios o síntomas que puede presentar al tomar Desintoxaquin? Bueno, no, negativos se espera que ninguno, porque no es ni un laxante ni una purga, pero el paciente que consume el Desintoxaquin aumenta la diuresis, o sea, orina más, se empieza a sudar un poco más y genera, obviamente, mayor ciclo evacuatorio. Esos son los síntomas, digamos, o más bien, las advertencias de que algo está pasando en el cuerpo, sobre todo mecanismos de desintoxicación. Recuerda, Elizabeth, que en un litro de agua, 30 gotas de Gastropatic, de Patoquin y Uropatic es el esquema ideal de desintoxicación. Alex nos pregunta, doctora, si un paciente tiene quistes, ¿cuál es la posibilidad de infertilidad? Bueno, si es un síndrome de ovario poliquístico, la infertilidad es en alta probabilidad. Si es un quiste simple, aislado, asociado con el ciclo, la infertilidad es muy poco probable. Entonces, Alex, muy importante saber si es síndrome de ovario poliquístico. Leonarda Medina nos dice, buenas noches, desde Pereira, una mujer puede empezar a tomar algún producto con antelación para que los síntomas de la menopausia cuando lleguen no sean tan fuertes. Muy buena pregunta, efectivamente sí, ese se llama esquema de nutrición ovárica, lo vamos a ver más adelante, sobre todo las damitas jóvenes que han sufrido de endometriosis, de miomatosis, de síndrome premenstrual, tienen que hacerlo por lo menos una vez al año. Con gusto, Alex, por tu participación, muchísimas gracias también. Hablemos ahora de feminización del infarto. Cada vez más mujeres se mueren de infarto agudo de miocardio. Hace unas décadas era rarísimo, el que se moría de infarto era el caballero y esto tenía que ver con la testosterona que generaba un aumento en el tamaño de la capa íntima de las arterias, pero actualmente vemos muchas más damitas sufriendo de accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales y de infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el responsable aquí? Entonces, primero vamos a ver este estudio también de publicaciones que encontré en PubMed, en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, un estudio muy reciente, porque es que hablar de enero 24 del 2014, la última publicación de reporte en internet, pues es bastante interesante. Entonces aquí, ¿qué titula? Este ya está traducido, miren que esto es de una revista, que es la revista de la salud femenina o la revista internacional de salud femenina, muy interesante, ahí publican muchos estudios de las damitas. Entonces, ¿qué dice este estudio? Impacto de la función ovárica en la salud cardiovascular en las mujeres, ¿sí? ¿Qué hablaba este estudio? Decía,
todas las damitas con caída de estrógeno, sea porque le llegó la menopausia, o porque le sacaron los ovarios, o porque le sacaron la matriz y esto generó una disfunción hormonal, tiene altísimo riesgo no solo de sufrir de hipertensión arterial, sino de todas sus consecuencias. Entonces, leamos el abstract. Los niveles de presión arterial y la prevalencia de hipertensión arterial son muy bajos en las damitas premenopáusicas, o sea, en las damas que no han tenido todavía el cese de la menstruación o que no han tenido una situación quirúrgica. ¿Qué es lo que pasa? Ya dicen ellos, la segunda ponencia es que la menopausia es un estado caracterizado por una reducción de los niveles de hormonas ováricas y con esta reducción se asocia con aumento progresivo tanto en la presión arterial como en el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Esta es la ponencia que comprobó este estudio y que dice efectivamente, si queremos prevenir infarto y derrame cerebral en la mujer, debemos pensar en su función ovárica. ¿Qué hicieron los ginecólogos hace unos 15, 20 años? Empezaron a darle hormonas químicas para prevenir el infarto y en los estudios empezaron a observarse mayores muertes por trastornos metabólicos. Entonces, lo importante aquí no es darle hormonas, no es darle lo que le hace falta, sino mantener un equilibrio de la glándula ovárica. Perdonen estas diapositivas, pero quería mostrarle que este es un estudio muy amplio, que ustedes lo pueden leer todo completico. Este es otro segmento del estudio. Aquí habla de que se han consolidado muchos estudios en donde justifican que mientras aumenta la presión arterial en la mujer, se observa una cantidad muy baja de los intermediarios de síntesis estrogénica, condicionando mucho más a la mujer en este momento a infarto que a los varones. Esta es otra parte del estudio, me encantó muchísimo esta revisión completísima acerca del riesgo de bajos niveles estrogénicos y el infarto agudo de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Aquí habla que sea una menopausia natural, o sea, se le fue la menstruación durante un año, ya quedó en la menopausia, o una menopausia quirúrgica porque le sacaron los ovarios y el útero, se suma a otras patologías. Se suma a la diabetes, se suma a la obesidad y empiezan a aparecer otros trastornos a nivel de la glándula ovárica que condiciona al infarto y al derrame. Entonces es todo un complejo de patologías. No es simplemente que la damita ya no le funcionen adecuadamente sus ovarios, sino que empiezan a sumarse, a asociarse patologías que las predisponen precisamente a este tipo de enfermedades. Aquí me acuerdo que me hicieron una pregunta al inicio de la conferencia, qué pasaba con la insulina y los estrógenos. Efectivamente están asociados, están allí vinculados dentro de un riesgo metabólico que puede condicionar a mayor patología cardiovascular. Entonces, entendamos muy bien que el riesgo de infarto está asociado a las hormonas. Con el cese de producción hormonal se condiciona a la dama a mayor infarto y también a mayor depósito graso. Por acá había un datico muy interesante, permítame, no, este está por acá. Me devuelvo un poco, ¿por qué? Porque hay algo muy interesante y es que al varón generalmente el infarto le da con el síntoma típico, o sea, le da el dolor en el lado izquierdo del tórax, se le oprime el pecho como si lo pisara un elefante, se le duerme la mandíbula, el brazo, ese es el dolor típico y por eso el varón consulta y lo atienden rápido. Pero en el caso de las mujeres, se mueren más mujeres por infarto agudo de miocardio porque el dolor es atípico, le duele la boca del estómago, siente como un vacío en el pecho, no es el prototipo de dolor y muchas veces van a urgencias y no, usted lo que tiene es reflujo, no, usted lo que tiene es ansiedad, entonces vaya tome omeprazol o vaya tome acetaminofén, tómase unas goticas para la ansiedad y llega a su casa y ¡pum!, ahí aparece el infarto agudo de miocardio y sus futuras complicaciones. Entonces, ojo con este factor diferencial y es un llamado de atención a las damitas. Ojo con tener un dolor en el pecho y quedarse tomando agüita de azúcar, la aromática, no. Cualquier dolor en el pecho severo que quite la respiración, que parece como que se va a la espalda, al brazo, a la mandíbula, debe obligarnos a consultar. Por acá, este es el que, digamos, nos aclaraba un poco esta situación. Una explicable, más bien, es que esto como es una traducción un poco irregular, más bien una traducción que hace Google no tan bien hecha, dice, las altas tasas de mortalidad, o sea, a los varones puede darles más infarto, pero se mueren más mujeres. Entonces, la posible causa
de altos niveles de mortalidad es que a los damitas no les da el dolor como a los hombres. Entonces, ojo, tenemos que entenderlo. Si hay un dolor que no parezca, pero que está ahí como en el tórax, como difuso, como de apretón, como que sí, como que no, consultar para que se realice un electrocardiograma y pueda prevenirse, para hacerse un verdadero esquema de tratamiento a tiempo y se puedan prevenir las consecuencias del infarto. Me encantó este estudio, este es del 2012, es un estudio multicéntrico, o sea, cogieron muchos estudios y buscaron argumentar que la menopausia temprana, ¿sí? Cuando la damita deja de menstruar antes de los 50, más o menos a los 45, a los 40 o 35, que ya estamos viendo damitas dejando de menstruar en esta etapa, sobre todo por planificación hormonal y por otras situaciones, o por cirugía, condiciona a enfermedad coronaria y a derrame cerebral. Esta es una situación, lo que hicieron fue estudiar a todas las damitas con menopausia precoz y decir, usted tiene un riesgo agregado, un valor agregado de riesgo frente a enfermedad cardiovascular. Esto fue comprobado y se le hacía seguimiento clínico a estas pacientes comprobando el mayor riesgo de acuerdo a la edad de aparición de la menopausia. Y por último, otra situación que condiciona a mayor tendencia a la mortalidad por infarto en la mujer es el taponamiento arterial, la aterosclerosis, que son las montañas de grasa en las arterias que condicionan al infarto agudo de miocardio. Este estudio, sí pude traducir, busqué de todas las formas y maneras para que ustedes pudieran leer, aunque sea un poco de este estudio, pero lo que resume o concluyo es que la menopausia es un factor condicionante para aumentar los niveles de colesterol en sangre. El tema de la menopausia juega un rol muy importante, tanto en la composición de grasas, tanto colesterol como triglicéridos, como la posibilidad de depósito dentro de las arterias. Entonces, efectivamente, la menopausia es una condición de riesgo, no es una condición sine qua non, pero sí es una condición de riesgo para patología cardiovascular. Por eso no llenarnos de miedo, es empezar a tener opciones, a pensar en la forma como nos alimentamos, la carne que consumimos, o sea, si preferimos un pedazo de costilla de cerdo, que tal vez un filete de pescado, esas son las, digamos, lo que nos debemos cuestionar. ¿Qué tanto ejercicio estoy realizando? ¿Qué tanta ensalada estoy comiendo? De eso se trata precisamente advertir el riesgo de feminización del infarto. Bueno, nos pregunta Lorena, ¿por qué el St. John wort, las personas que lo consumen no se pueden exponer al sol? Porque, Lorena, muchos metabolitos del St. John wort se eliminan a través de la piel y pueden generar fotosensibilidad, generan enrojecimiento y picor. Por eso se recomienda el consumo del St. John wort solo en horas de la noche y en pacientes excesivamente blancos no se recomienda el consumo del St. John wort. Yo no lo recomiendo porque igual hacen ese tipo de reacción. El doctor Eugenio Correa nos dice, hola Natalie, una pregunta, un paciente adulto joven que se le dio el desintoxaquín quedó con sudoración fuerte permanente hace ya varios meses y no mejora a pesar de varios manejos. Bueno, entonces en este paciente hay que mirar si no tenía una hiperhidrosis de base, sino que se le desencadenó después de la desintoxicación, hay algo más. O sea, hay una fuente de toxicidad que se está reciclando de manera permanente, doctor Eugenio, puede ser en hígado, puede ser en riñón, es lo que hay que buscar, porque cuando se activa el sistema de drenaje glandular, que es un sistema accesorio de drenaje, de algún modo se está generando un reciclaje tóxico, es lo que yo hago. He vivido no que quede con hiperhidrosis ni con sudoración permanente, pero sí pacientes que después del tercer esquema, porque les confieso que con desintoxaquín, sobre todo en hígado graso o en problemas de alcohol o de tabaco, hago 3 esquemas continuos, pueden quedar con sudoración, pero generalmente es por un reciclaje permanente de toxinas. Entonces, mi sugerencia sería, doctor Eugenio, buscar el foco. ¿Cuál puede ser el posible foco de toxicidad que continúa en este paciente? Nos pregunta, bueno, no hay nombre, dice, doctora, buenas noches, tengo un sobrino de 5 años que presenta bajo peso y muy baja talla. Me preocupa que sea enano.
tiene las manitas como las de un bebé, pero la mamita dice que su embarazo fue gemelar y sus complicaciones, que eso tiene mucho que ver. Es muy importante hacerle un seguimiento, es muy importante mirar, hacerle carpograma, hacerlo ver por un endocrino que le haga los marcadores hormonales para tipificar el caso del chiquito. No nos podemos quedar con especulaciones, sino hacerle un estudio de seguimiento para comprobar que efectivamente no existe una condroplasia o una condición de enanismo ya generado pues o condicionado genéticamente. Nos dice María Cristina Vargas, doctora, cuando el dolor es debajo del seno, es un síntoma porque dicen taquicardia. Bueno, no, taquicardia es la percepción de que está latiendo el corazón. Nosotros normalmente hablamos, jugamos, comemos y no nos damos cuenta que nuestro corazón está funcionando, pero el que percibe el latido cardíaco, sí, ese es el que se le llama taquicardia o que lo siente acelerado, porque taquicardia son más de 100 latidos por minuto y cuando ya es patológica más de 120 latidos por minuto, entonces aquí sí ya tenemos que empezar a estudiar, descartar una arritmia y pues es importante que te estudien. El señor Gregorio nos dice, doctora, buenas noches, una mujer de 39 años con presión sistólica de 80 y diastólica de 45, ¿se puede considerar normal ya que no presenta síntomas asociados a hipotensión? Pues sí, es una hipotensión asintomática, en todo caso yo en estos pacientes los vigilo, les hago un afinamiento cada 3 meses, a ver cómo se comporta esa tensión, porque pues bueno, esa hipotensión la puede condicionar a síncopes o a desmayos, que puede ser de riesgo en algunos momentos. Muy bien, hablemos ahora de cardioprotección, esquemas de cardioprotección. El primero que quiero plantearles la noche de hoy son esencias florales de última generación, que tienen un propósito de, digamos, de regular el perfil metabólico, de mejorar el perfil metabólico de los pacientes. Entonces, lo vamos a hacer con este kit que tiene 3 conceptos. Uno que es el CardioHon, que es el cardioprotector, que trabajaría más enfocado en músculo cardíaco, en reducir cifras tensionales, estructura su fórmula con el Crataegus, el Allium sativum, que me encanta este Allium sativum, sobre todo con el propósito de disminuir cifras tensionales y también adherencia de moléculas grasas a nivel de la capa íntima de las arterias, y en el caso del Crataegus, regular el ritmo cardíaco. El hepatoquín, que es fundamental para el metabolismo intermediario de carbohidratos y grasas. La mayoría de los pacientes con riesgo cardiovascular tienen síndrome metabólico y de base un hígado graso, entonces cae muy bien este hepatoquín como drenaje hepático, tiene el iris versicolor, chelidonium, un grupo de elementos como el Silibum marianum que ayudan a hacer desintoxicación linfática hepática. Por último, el lípido stick, que es la estrategia para disminuir colesterol y triglicéridos, que nos ayuda a disminuir esa oxidación endotelial que es responsable finalmente de la formación de ateromas. Esta es la sinergia de cardioprotección, cardioproterquín para consumir 2 aspersiones de cada uno, de CardioHon, de hepatoquín, lipidostic en medio vaso de agua antes de cada comida. Este esquema puede utilizarlo el paciente que toma para la presión, que toma para el colesterol, los triglicéridos, bueno, que está haciendo su tratamiento de base y siempre advertimos, no debe suspender su tratamiento de base. Este actúa como un extraordinario complemento. En las damitas que no sufren ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de colesterol, pero quieren hacerlo de manera preventiva, es una muy buena opción como terapia preventiva. Nos pregunta el doctor Carlos Manrique, doctora, en una lipomatosis aguda, ¿se puede utilizar este protocolo? ¿Cuál de los protocolos, doctor Carlos? Si es tan amable. Bueno, muy bien. Ahora, complementario. Vamos a hacer el siguiente esquema. Ya veíamos como protección del sistema circulatorio el Proxaquin, antioxidante de última generación y de alta concentración, pero aquí en temas cardiovasculares entra en sinergia con un ácido graso poliinsaturado en grado farmacéutico. Tenemos el antioxidante de última generación y tenemos el SYW, ácido graso en grado farmacéutico en altísima concentración, tiene una proporción de EPA de 400 miligramos y 200 miligramos de DHA. Esto lo trae por cada cápsula y esta estandarización de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga es necesario, sobre todo si pensamos en perfil lipídico alterado, en riesgo de ateromatosis y también, ojo, en una situación de hipoestrogenismo, o sea, que empiece a caer el estrógeno, ya sea por menopausia o sea por inducido
por una cirugía. Esta sinergia me encanta en pacientes con hipertensión o pacientes ya con síndrome metabólico, ya que tienen hígado graso, que tienen la obesidad, que tienen hipertensión, dislipidemia, tienen ya, digamos, rangos de intolerancia a los carbohidratos o diabetes tipo 2. Esta es una súper estrategia de protección cardiovascular que podemos organizar en sinergia. El Proxaquin, una copa después del desayuno, que son antioxidantes de protección arterial, y el SYW como ácido graso grado farmacéutico de alta pureza, o sea, libre de metales pesados, de todos, de mercurio, de plomo, de asbesto, de cadmio, y también libre de ésteres de etilo y de la posible aislante, que es la acetona, y le ayuda precisamente a tener estos estándares de alta pureza. SYW vienen perlas de manera preventiva para consumir una perla en la mañana, o en pacientes ya con patología de riesgo cardiovascular, una perla cada 12 horas. Perdón un momentico, muy bien. Doctora, ¿qué deben hacer algunas personas que toman cardioproterkin y refieren ardor en la boca del estómago? Con las esencias florales, bueno, hay que tener en cuenta, no por las esencias florales, hay que tener en cuenta más bien que si el paciente tiene de base reflujo, gastritis y que le cae mal hasta el agua, pues todas las esencias y hasta suplementos deben estar cerca de las comidas, señor Gregorio, y siempre diluir este cardioproterkin en medio vasito de agua. Ayuda a mejorar su tolerancia. Muy bien, este es el esquema de cardioprotección, el cardioproterkin y el esquema SYW con el antioxidante de última generación. Terminamos con el tercer concepto, que es movilidad y longevidad. Permítame un momento, por favor. Dos segunditos. Muy bien. Continuamos entonces con movilidad y longevidad. Este es un tema que también ya tiene mucho argumento en cuanto a, digamos, en la mujer asociarse con una caída de estrógenos. Vamos a ver algunas revisiones que nos argumentan efectivamente que la calidad de síntesis proteica y también, más bien, la calidad del cartílago y la sostenibilidad de la síntesis proteica depende, en el caso de las damitas, de la síntesis de estrógeno y algunos receptores. Miren, quisiéramos todos mantener así a nuestras mamitas muy longevas, muy sanitas, por eso es prioritario el tema nutricional, el ejercicio es fundamental, esto es fundamental para mantener la salud y sobre todo la movilidad y prevenir discapacidad. Este es mi primer llamado de atención. Es un estudio, es un reporte del 2010, ha modificado un poco, sobre todo en esta población. Esto que es un reporte más de epidemiología, o sea, qué es lo que está pasando con la artrosis o los procesos degenerativos en Estados Unidos. Efectivamente, ellos hablan que en el caso específico de la rodilla se produce en el 10% de los hombres, en el 13% de las mujeres mayores de 60 años. En una estadística local, se habla de que más del 65% de los adultos mayores consultan en algún momento de su vida por algún tipo de dolor articular, por algún proceso asociado como edema o limitación funcional. Entonces, estamos hablando de que es una realidad que la osteoartritis o los procesos degenerativos articulares en algún momento llegan porque llegan, entonces hay que pensar en que efectivamente de alguna manera se pueden establecer esquemas de salud preventiva. Nos dice Caterine que no tiene audio, por favor quisiera una confirmación de varias zonas, Antioquia, en la zona de los Santanderes, si tienen buen retorno. Ah, y nos había preguntado el doctor Carlos, ¿cuál sería el protocolo ideal para la lipomatosis aguda? Bueno, en el caso de la lipomatosis aguda hay que observar cuál es el condicionante, al ser una evaluación general de cómo está el perfil lipídico, cómo está el hígado. Me gusta estudiar, no quedarme en la lipomatosis, pues del lipoma allí en la pielcita, no, sino qué es lo que está pasando con el metabolismo intermediario, sobre todo el metabolismo calórico. Y yo en estos pacientes, doctor Carlos, sí soy un poco más, digamos, precisa. Trabajo en piel, trabajo en tejido adiposo, hago una sinergia del Lecutic con el Lipidostick en medio vaso de agua, 2 puffs de cada uno y los hago a manera de drenaje antes de cada comida. Y el SYW, sin duda, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga actúan de manera competitiva frente a estos depósitos. Entonces podemos hacer ese protocolo, doctor Carlos, el esquema Lecutic con el
el lípido stick y también el SYW. Bueno, Leonardo nos dice muy bien en Pereira, muy bien, nos dice aquí en el Valle muy bien. La señora Betty Quintero nos dice, buenas noches doctora, mi nombre es Betty, mi madre suele tener taquicardias ocasionalmente, por eso le formularon una pastilla, no tengo el nombre. ¿Qué me puede recomendar? Bueno, es muy importante conocer qué tipo de medicamento, Betty, es importantísimo, finalmente se manda o el verapamil o se manda el metoprolol o el propranolol, entonces hay que mirar cuál ella está tomando para este evento. Por ahora, anticipándome un poco, sin conocer el medicamento y que sé que además va a ayudar mucho en el tema nutricional y no tiene efecto colateral, puede utilizar el SYW, el ácido graso de cadena larga, en grado farmacéutico, ayuda mucho en la salud cardiovascular y disminuye esa, digamos, posible sensación no solo de taquicardia, sino una posible arritmia que puede estar de base. Bueno, me dice Caterine que no se entiende nada. Yo creería, Caterine, que es algo más bien local, porque me están confirmando de otras zonas, o sea, me están confirmando de Medellín que bien, en Cali muy bien, entonces hay que mirar qué sucede, en qué zona estás, porque en otras zonas nos están confirmando que está muy bien el sonido. Entonces, algo pasa por allí localmente, Caterine. Muy bien. Eventos como hombro doloroso, epicondilitis, dolor de rodilla, dolor lumbar crónico, son eventos frecuentes en la etapa de la adultez mayor, en la abuelita y también en el caballero. Pero sí es cierto que el varón puede hacer síntomas de los 65 años en adelante, a no ser que exista sobrepeso, pero en el caso de las damas, los síntomas articulares aparecen junto con la deficiencia de estrógenos. Miren este estudio tan interesante, que fue una adaptación de un estudio que se retomó de la Asociación Americana de Reumatología. Muy bonito este reporte, aunque fue del 2009, han tenido secuencias de actualización. Hace poco hicieron una actualización en esta revista. Entonces, ¿qué plantea este estudio? La osteoartritis está efectivamente asociada con la deficiencia de estrógenos. Hay una condición muy importante y es que los estrógenos tienen que ver con síntesis de proteína a nivel articular, pero sobre todo los estrógenos influyen sobre el metabolismo celular de los condrocitos. Los condrocitos son las células estructurales de la cápsula articular y son los responsables de mantener la síntesis de colágeno tipo 2 y con esto la flexibilidad y la resistencia articular. Por eso es tan interesante esta ponencia de que regulando la síntesis estrogénica, manteniendo una síntesis base, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al respecto, por aquí estaba, este también fue muy difícil traducirlo, por eso no se los pude mostrar, es cómo los estrógenos o el metabolismo estrogénico está vinculado con la activación de ciertas enzimas que tienen que ver con el metabolismo de las células que están intrínsecas en las articulaciones, y por eso al parecer con la caída de los estrógenos, por acá ya está traducido, con la caída de los estrógenos podemos observar un deterioro acelerado de las articulaciones. Por aquí está la introducción de este estudio, dice las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, están implicados en el metabolismo del cartílago articular y cuando caen los estrógenos en la etapa de la posmenopausia, el desarrollo de la osteoartritis. Entonces aquí es importante tener en cuenta que si nosotros vamos a sugerir, en el caso de trabajar en una tienda naturista, en una farmacia o en visita médica, un regenerador articular sin dar un soporte de nutrición ovárica en las damas, probablemente estemos perdiendo el tiempo. Por eso aquí se trata de un manejo integral, un manejo en donde le estemos dando respuesta tanto a la posible causa, que es la caída estrogénica, como a los síntomas de dolor, limitación funcional, el edema posible que aparezca y la discapacidad funcional. Entonces aquí los invito a hacer la siguiente sinergia, que es el quismioquín, que nos ayuda a mantener la nutrición ovárica, y el artropatic para la salud articular. En el caso del quismioquín, tiene estandarizado, que esto se lo explicaba Lorena en su inquietud, extracto seco estandarizado de las isoflavonas de soya,
que son precisamente flavonoides protectores y antiinflamatorios, disminuyen la acción de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, que tienen que ver con destrucción también de la cápsula articular, tienen que ver con inflamación crónica persistente. Entonces, interesante que cada que usted le muestre en el quismioquín al paciente, le hagan saber acerca de este estandarización, esta estrategia de suplementación especializada solo de daitzeína, de glicitina y genisteína, no de soya entera. En el caso de estas pacientes también encontramos mucho beneficio en la intermediación de síntesis de hormonas en la glándula ovárica gracias a los elementos del aceite de las semillas de onagra, que tienen que es técnico, pero también es un extraordinario antiinflamatorio. Viene esta sinergia del quismioquín con biotina y vitamina E, fórmula especializada para la mujer. Y complementario tenemos el extracto seco de raíz de Arpagophyto procumbens con una proporción de 14.4 miligramos de arpagócidos en un estandarizado por cápsula de 480 miligramos de Arpagophyto procumbens. O sea que son 3% de arpagócidos que ayudan no solo a quitar el dolor y la inflamación articular, sino también protegen la cápsula articular. Este es el quismioquín para consumir en casos de osteoartritis, de artrosis, en las damitas en la etapa de la posmenopausia, una ayuno y cena, esquemas que se pueden llevar a cabo durante 3 a 6 meses. Estos son esquemas de nutrición, tanto ovárica como de soporte articular. Muy bien. Nos preguntan, bueno, nos dice María Cristina Vargas, doctora, yo tengo un lipoma grandecito al lado derecho del estómago, algunas veces me duele, puedo hacer el tratamiento. Pues María Cristina, si es muy antiguo, muchos de estos lipomas se fibrosan y ahí es donde terminan en tratamiento quirúrgico. Si es agudo, si es nuevo, sí podemos hacer el esquema Lecutic, Lipidostic y SYW, pero eso sí depende del tiempo que haya evolucionado por el tema de la fibrosis asociada al lipoma. Ahí es mucho más complicada. Doris Elena dice, buenas noches, una persona que toma medicamento psiquiátrico puede tomar el Nutricervoquín. Sí, Doris, este puede tomarlo, es un extraordinario polifenólicos del Nutricervoquín. Tengo audio, entonces porque me han estado contestando, Elizabeth, que tenemos muy buen retorno en otras zonas. Muy bien. Quismioquín Arthropatic para la osteoartritis en la etapa de la posmenopausia. Recuerden, una cápsula de cada uno, desayuno y cena. Esquema que puede llevarse a cabo durante 3 a 6 meses. Quiero mostrarles, este es un poco de la dinámica de síntesis, esta fue de la actualización que les decía, yo les mostré un estudio del 2010, pero esta fue la actualización en el 2013. Aquí se hace más una explicación de cómo a nivel enzimático hay un intercambio de estímulo, tanto de las hormonas como de la respuesta por receptor de hormonas para optimizar la síntesis proteica en ciertas zonas, en cartílago, en la piel y en el folículo piloso. Mi recomendación, ya para concluir, es no apartarnos de la realidad. No podemos estar consumiendo ese W, sin pensar en que de nuestra parte debe haber un cambio, estar sujetos. Esto va a generar de manera optimizada una mayor síntesis de flavonoides. Aquí podemos trabajar de manera consciente. Vamos a
Pero no fuiste a mí, te presentaron. Yo lo escucho. Muy bien, ¿cómo estamos ahora en el audio? Muy bien, nos pregunta Elizabeth Forero. Un paciente con hernia discal le servirá el Arthropatic. Excelente, Elizabeth, sobre todo para relajación muscular, para analgesia, y podemos combinarlo con colágeno. Los pacientes con hernia discal tienen cierta fibrosis en el disco intervertebral y podríamos ayudarlo de manera complementaria con colágeno, 3 cápsulas de colágeno hidrolizado en horas de la noche, y el Arthropatic, una cápsula en la mañana, otra en la noche. Muy bien. Nos dice el señor Walter Moreno, doctora, ¿un procedimiento de histerectomía influye en la osteoartrosis? Pues bueno, aquí esto es un debate de nunca terminar, de ginecólogos, de médicos internistas, de médicos que trabajamos en las ciencias integrativas, y es que efectivamente cuando hay histerectomía, así queden los ovarios, hay cierto riesgo de senescencia precoz, o sea que se envejezcan mucho más rápido los ovarios, y si se envejecen los ovarios, caen los estrógenos, y ahí es donde viene el fenómeno de la osteoartritis por baja influencia estrogénica sobre los condrocitos articulares. Entonces sí es posible, es por eso que debemos hacer prevención en las damitas que tengan histerectomía por lo menos una vez al año, el esquema de Kiss-Myokin como nutrición ovárica. Nos dice María Cristina Vargas, doctora, tiene un tiempo de año y medio, el cirujano me dice que no es operable. Ah, bueno, María Cristina, entonces sí puedes hacer el esquema Lipidostick, Lecutic y el esquema SYW. Muy bien. Doris Elena nos pregunta, para el manguito rotador, ¿con qué se puede complementar el traumatoquín, colágeno o glucosamina? Me gustan ambas, Doris, puede ser un mes o 3 meses más bien, hagámoslo prolongadito, 3 meses con colágeno, 3 meses con glucosamina, y asociar el colágeno o la glucosamina con el Arthropatic también ayuda, pero si ya el manguito rotador tiene una ruptura de mayor al 60%, deben estar considerando cirugía para evitar un hombro congelado. Nos pregunta el doctor Carlos Manrique, ¿qué protocolo se podría manejar en un paciente con epilepsia? Bueno, además del medicamento anticonvulsivante, yo diría el primer esquema, que fue el de neuroprotección, Proxaquin, una copa después del desayuno, y el Nutricervoquin, una cápsula con cada comida. Este esquema se puede llevar a cabo durante 3 meses como soporte en sistema nervioso, como neuroprotección, y se le puede hacer un esquema 1 o 2 veces al año. Muy bien, responsabilidad paciente, 70% de alimentos crudos, mejorar la ingesta de frutas, de verdura, frutos secos, va a mejorar su calidad y su condición de vida. El protector para suplementación especializada en glándula ovárica, que nos sirve para la nena adolescente, para regular los ciclos, para el síndrome premenstrual, para las damitas con endometriosis, miomatosis, síndrome de ovario poliquístico, y para las damas en el climaterio, y prevenir todo este caos de neurodegeneración, de infarto agudo de miocardio, y también de problemas articulares, Kiss-Myokin, extracto seco estandarizado de flavonoides de la soya, glicitina, genisteína, daitzeína, aceite de onagra, biotina y vitamina E como meganutrientes femeninos. Yo les traje este estudio, es un segmento de un estudio de la Universidad de Maryland, que es además un centro médico, es una clínica en donde se hacen no estudios solo de seguimiento de laboratorio, sino seguimiento clínico. Aquí ellos hacen una ponencia muy interesante acerca del aceite de onagra, que es uno de los componentes del Kiss-Myokin, en donde se resalta el papel protector del ácido gamma-linolénico, que actúa como un precursor sobre todo de la hormona progesterona, que actúa de manera muy eficiente en síndrome premenstrual y en otras condiciones relacionadas como artritis y problemas de piel. Estos estudios, hay una secuencia de estudios del aceite de onagra, ustedes lo pueden buscar en el buscador PubMed, lo buscan como Evening Primrose, este le va a ayudar muchísimo a ampliar acerca de todas las inquietudes del aceite de onagra. Este es el estudio que está precisamente publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos o el Instituto Nacional de los Estados Unidos, en donde se ha comprobado la efectividad de la sinergia de la vitamina E
y el aceite de onagra, que está precisamente integrado en esta fórmula, el aceite de onagra con la vitamina E, en la mastalgia crónica. Me gusta también en pacienticas con dolor mamario crónico, sean el síndrome premenstrual o un síndrome permanente, el de la mastalgia. Lina Marcela nos dice, ¿qué se puede manejar para el nervio ciático? Bueno, Lina, en el nervio ciático hay que mirar cuál es el fenómeno, si es un fenómeno compresivo, si es una hernia de disco, si es un trauma porque se le aplicó una inyección mal aplicada, qué sé yo. Hay que mirar la causa. Después de identificar la causa, recomiendo dos elementos analgésicos muy potentes, antineurálgicos, que sería el Omedol, para utilizar 4 disparitos debajo de la lengua cada 6 horas, y el Artropatic, me ayuda mucho también en estas neuralgias, una cápsula cada 12 horas. Me dice, me dice, doctora, estoy tomando el Quismioquin, pero media hora, una hora después de consumirlo empiezo a eructar y genera un síntoma como de distensión después del almuerzo, o se inflama el abdomen. Entonces, por este motivo, a la hora del almuerzo una cápsula sigo consumiendo o cómo debo hacerlo. Sí, está muy bien, no aparece tu nombre aquí, es importante, digamos, tener el registro. ¿Qué es lo que pasa? Yo sugiero todos los suplementos consumirlos en medio de las comidas, en medio del desayuno, almuerzo y cena. Nos va a ayudar muchísimo a mejorar su absorción. Hay que evaluar, siempre que los pacientes me dicen, mire, yo consumo determinado elemento y eructo. Aquí tenemos ácidos grasos de cadena corta de tipo vegetal, que son los de aceite de onagra, el ácido linoleico y el ácido gamma-linolénico. Yo le invito a esta paciente que nos está escribiendo la inquietud que tiene que hacerse una evaluación de hígado y vía biliar, una ecografía de hígado y vía biliar, más test de Boyden para descartar que no haya una disquinesia biliar. Finalmente, cuando hay eructos o intolerancia a los ácidos grasos, puede haber una disquinesia biliar, o sea que no esté contrayéndose adecuadamente la vesícula biliar. La señora Betty Quintero nos dice, el esquema Quismioquin, ¿con qué otro, doctora? Para las que tenemos histerectomía, o sea, muy bien, tienen los ovarios ahí, sería Quismioquin, una cápsula 3 veces al día, y el Proxaquin. Ese se vuelve un súper elemento asociado que aporta flavonoides para nutrición ovárica. Hasta aquí, mis queridos amigos, esta charla o este espacio de intercambio de conocimientos, hoy hablando de nuestras damitas. Como les dije, pensar en la salud femenina y sobre todo en nuestras mamás es una responsabilidad adicional, por eso busqué documentos, argumentos científicos para poder que ustedes, más bien argumentar con ustedes este uso de suplementos especializados para argumentar ciertas patologías que son una realidad y que uno debe sacarlas del contexto de los mitos y que son una responsabilidad actuar de manera preventiva. Por eso quiero invitarlos a nuestra próxima charla, ya será en el mes de junio. Por ahora quiero invitarlos a unas rifas, vamos a rifar un Quismioquin, un kit cardioproterkin y un Artropatic. Entonces recuerden que yo tengo abiertas aquí el chat, es la primera pregunta que me salga aquí en el chat, la primera, perdón, respuesta que me salga, a ese es el que le damos el obsequio. Entonces, primero, vamos a hablar de la primera sinergia de neuroprotección. ¿Cuál fue el primer esquema para proteger el cerebro de la mujer? María Cristina, con mucho gusto, bendiciones para ti también. Entonces, ¿cuál fue el primer esquema de la mujer para neuroprotección, para proteger el cerebro? Muy bien, excelente, la señora Berta Gómez fue la primera que contestó. ¿De qué ciudad, Berta? Gómez. ¿De qué ciudad, Berta? Nutricervoquin y Proxaquin. Berta fue, ¿dónde está Berta? Nos dice en Bogotá. Muy bien, en Bogotá. Entonces nos quedamos con todos los datos. Elizabeth, si puedes escribir internamente para que te quedes con todos los daticos de la señora Berta Gómez. Muy bien, Proxaquin y Nutricervoquin fue la primera, la escribí a las 9:50 en puntico. Muy bien, el obsequio, Berta, es un Quismioquin. Vamos a hablar ahora del Cardioproterkin. El Cardioproterkin lo integran 3 esencias florales. Quiero que me escriban las 3 esencias florales del Cardioproterkin y los componentes. Algunos componentes, no todos, pero algunos componentes de las esencias. A ver, muy bien.
Eso, muy bien. Elizabeth Forero nos dice cardiojón, lipidostick, hepatoquim. Muy bien, Elizabeth. Exacto, muy bien, Elizabeth, sí. Pero quisiera, Elizabeth, complementame por lo menos uno de los componentes de cada uno. Un componente de cada uno. Ya tienes el premio, pero quisiera, Elizabeth, saber que sí sabes y que sí sabes de esta composición. Elizabeth Forero. ¿De qué ciudad, Elizabeth? Elizabeth de Tuluá. Muy bien, Tuluá. Entonces el obsequio para Elizabeth, Tuluá, es un cardioproterquín. Muy bien, Elizabeth. Cardiojón, el árnica, efectiva el árnica montana, el alium sativum, muy bien el crataegus, el hepatoquinchelidonio, nidris versicolum, sinara scolimus, bueno, en fin, muchos componentes, muy bien. Y por último, para un artropatic. ¿Qué porcentaje de arpagócidos tiene el artropatic? Y cuánto se mide, digamos, en miligramos. Tenemos una dosis total de 480 miligramos por cápsula. ¿Cuál es la concentración? Muy bien, Nancy nos dice 480, sí, pero ¿cuánto de arpagócidos? Que es el principio activo. Elizabeth, te ganaste un cardioproterquino. Eso te ganaste, Elizabeth. Muy bien. ¿Cuánto tiene de arpagócidos, que es el principio activo? Con gusto, Elizabeth. Gracias por participar. Muy bien. Eso, Reinel. El señor Reinel Martínez tiene 14.4 miligramos que corresponden a 3% de arpagócidos. Muy bien. ¿El Reinel de qué ciudad? De Cúcuta. De Cúcuta. No, mi linda Elizabeth, no se puede cambiar porque ya el quismioquín es de Berta, cardioproterquín es el tuyo, Elizabeth, y para Reinel Martínez el artropatic. Esos son los obsequios que tenemos la noche de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios de intercambio de conocimientos, a los doctores, el doctor Eugenio, el doctor Carlos, todos los que ya se han fidelizado con estos espacios educativos. Muchísimas gracias por también su participación, muy amables siempre por estar en, digamos, en este espacio de intercambio de conocimientos que promueve Hacking de Francia, pero yo sé que ya todos están fidelizados con esta linda línea, con esta super línea de Hacking de Francia. Mil bendiciones y abrazos para todos. Una feliz noche. Muchísimas gracias a todo el equipo comercial de Hacking de Francia que convocó a las tiendas, a las farmacias, a los consumidores, muy bien, por todo el equipo de Hacking de Francia. Administrativo también sé que nos acompaña. A Laura Peña, que es nuestra directora de mercadeo, que siempre está detrás de estas capacitaciones y que procura que todo salga a la perfección. Una feliz noche para todos y bueno, espero que nos estén acompañando en el curso de protocolos. Esto es muy interesante que ustedes amplíen conceptos de aplicación de los, o más bien, cómo se utilizan de la mejor forma los recursos de Hacking de Francia y conocer un poquito de la clínica de ciertas enfermedades. Elizabeth nos da aquí los daticos, yo los estoy copiando internamente, tu celular. Elizabeth, aquí lo tengo. Muy bien, y la charla sí queda grabada y se está pasando, creo que queda en la página, queda ahí la charla. Sí, claro. La charla queda grabada en www.hackingdefrancia.com. Ahí pueden acceder a ella para poderla escuchar, nos pregunta el señor Oscar Alberto. Con todo gusto, una feliz noche para todos y Dios los bendiga.